crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se inicia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a cantar. Venceremos, venceremos. Bueno, pues eso, de eso va el programa del mitote de hoy. Va de la Revolución Latinoamericana, años 60, años 70. Empezamos en La Habana, nos vamos a las selvas bolivianas, pasamos por Nicaragua, Santiago, Guatemala, las playas Aires, venezolanas, Santiago de Chile, las montañas andinas, bueno, la literatura qué movimiento. y el testimonio y las películas sobre lo que fue las 2 décadas de la Revolución Latinoamericana. Pues vamos. Desde mitad de los años 60 se genera una oleada revolucionaria en América Latina bajo la forma de luchas armadas contra dictaduras, contra gobiernos impuestos y el camino de las armas. Es un poco el seguir la ruta de la recién triunfante Revolución Cubana. Es una oleada que dura fácil 20 años, ¿no? Que empezaría con los primeros propuestas que hace el Che para llevar la revolución fuera de Cuba, la llegada y la organización de grupos revolucionarios en prácticamente todos los países de América Latina y un fenómeno pegado, que es el surgimiento, y esto es lo que le da sentido a este programa, de una literatura de carácter testimonial. Varios de los autores de los hechos son buenos escritores, saben contar y contarán y escribirán lo que vivieron durante estos años. De hecho, se produce un fenómeno novedoso que surge el Premio de Testimonio de Casa de las Américas, que reúne durante años algo de lo mejor que se está publicando o escribiendo sobre estos momentos revolucionarios. ¿Y qué pasa con el periodismo, Paco? El periodismo abastece. Como tienes que hacer investigaciones en profundidad, abastece estos materiales. Serían periodistas como Thorndike en Perú, Luis de la Puente en Perú también, pero convertido en comandante guerrillero, Roque Dalton, dirigente de la guerrilla, Rodolfo Walsh, que al final... Bonazo. Bien. Esto también te lleva a otro espacio que surge una literatura. O sea, no solo testimonios, sino novela testimonial o novela basada en historias de la realidad. Entre estos 2 factores va a haber un tercero, que se producen algunas de las películas más interesantes que se han generado en América Latina. De esto vamos a hablar en este programa y empezamos con el Che, obviamente. El Che, después de haber estado a cargo, triunfo de la Revolución Cubana, a cargo del Banco Nacional, luego del Ministerio de Industria, empieza a participar en proyectos de organización, con argentinos que van a Cuba a entrenarse, con peruanos, con su amigo el Patojo que va a volver a Guatemala y que lo acompañó a lo largo de los últimos años, mantiene relaciones estrechas con los peruanos y empieza a generarse desde la propia figura del Che el proyecto. Quizá el primer proyecto que se pone en marcha con el Che como cabeza de puente, bueno, primero el Che como testimonialista, porque no se puede ignorar que Pasajes de la Guerra Revolucionaria es el nacimiento del testimonio revolucionario. Pasajes de la Guerra Revolucionaria es un libro construido sobre la memoria, el recuerdo y además construido con una combinación muy brillante, y el Che escribía bien, de recuerdo y narración. Y para eso el Che hace un trabajo que es reúne a sus viejos compañeros en la época de la guerrilla en Cuba y les enseña lo que va escribiendo, los capítulos que va escribiendo, para verificar la veracidad y la solidez de lo que va escribiendo. Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que hoy lo pueden conseguir prácticamente en cualquier lado, sería uno de los primeros
grandes testimonios escritos por la pluma del propio y la mano y la pluma del propio Che. Después de eso, puedes irte brincando de países. Al final vamos a llegar, yo diría, a la historia del comandante segundo. Masetti, que está aquí, argentino, era el primer periodista que rompió el bloqueo en la Sierra Maestra y llegó a hablar con Fidel Che allá arriba. Y escribió un libro muy interesante, testimonial, Los que callan y los que mueren. Se me va el título en estos momentos, pero a partir de eso trabaja en Prensa Latina, donde se reúnen algunos de los que luego estarían en vivo en los acontecimientos. Ahí está trabajando también Rodolfo Walsh. Roque Dalton. Roque Dalton estará trabajando en Prensa Latina. Y luego, después de una misión en Argelia, va a preparar una guerrilla que sucedería en Argentina y que está narrada muy bien por Conchita Dumois y Gabriel Molina, que se llama Jorge Ricardo Masetti, el comandante segundo. ¿Por qué el comandante segundo? Bueno, porque luego se sabría que el Che iba a ser el comandante primero de esa guerrilla argentina que fracasa, a la que asisten además dos de los auxiliares jovencitos que trabajan con el Che, y muere perdido en la selva del norte argentino. Pero ahí están los primeros testimonios. Poco después surgiría la enorme... vamos a ir en desorden porque hay cruces por países que no necesariamente funcionan. De la etapa de la Revolución Cubana hay una película. Lucía, que es una película dirigida por Humberto Solás, protagonizada por tres Lucías, tres actrices, porque son tres momentos. Yo me voy a detener un poquito más en la tercera parte, pero vale la pena decir que dividida está en que se trata de una Lucía en la Guerra de la Independencia, otra Lucía que se encuentra en esta década de los 30, y esta Lucía que desborda su alegría, su juventud, que está en la Revolución Cubana, que trabaja, que es una campesina al lado de otras mujeres trabajadoras, luchadoras, que están trabajando también por la libertad, por la revolución en Cuba, pero se enamora. Solamente quiero decirles que en este caso también el feminismo comienza a surgir porque todo viene a la par y que también todo es una confrontación con el pasado y el presente y este deseo de la libertad y de poder ser como mujer trabajadora, como mujer amante y como mujer amante de la vida y de la libertad. Esas se las recomiendo muchísimo. No se la pierdan. Tenemos un minuto, pero podemos abrir la puerta de alguien muy interesante, que sería Miguel Bonazo. Miguel Bonazo escribe a la Argentina posterior a las ofensivas de los montoneros y el ejército revolucionario, el ERP, y los efectos de la dictadura. Su gran libro de arranque testimonial es Recuerdo de la Muerte. Recuerdo de la Muerte cuenta la historia de un desaparecido por los militares, combatiente, que va a dar a la escuela de la Marina, donde va a ser torturado y se rescata su historia bajo la forma testimonial. Pero luego haría una novela, La memoria donde ardía, muy interesante, publicada por primera vez en México, porque usa técnicas literarias para contar los momentos de la clandestinidad. Miguel, en esta etapa de novelista y testimonialista, abre un agujero de las maneras como contar la revolución latinoamericana de estos años. Volvemos en unos minutos. El tema argentino sería retomado por otros autores, por ejemplo, por un compañero de Bonazo, periodista también y dirigente combatiente, Paco Urondo. Paco Urondo, un escritor, poeta impresionante. Él empieza a militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, después se mete a Montoneros, es aprendido y lo llevan a la cárcel de Devoto, a Villa Devoto. En Villa Devoto se encuentra con María Antonia Berger,
Alberto Miguel Campa y Ricardo René Haidar. ¿Por qué es importante decir de estos tres? Únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew. Trelew es una fuga planeada por los guerrilleros que van a huir hacia Chile y tienen que llegar a una base militar y de ahí salir en avión hacia Chile. Solo pueden salir 6 dirigentes, pero 19 son aprehendidos. Y son aprehendidos y hechos prisioneros, y en la cárcel los masacran. Y solamente estos tres, sobreviven. ¿Y qué hace Paco Urondo? En Villa Devoto lo que hace es entrevistarlos. Y a partir de las entrevistas recrea todo lo que sucedió y cuenta lo que la dictadura quería presentar como un enfrentamiento entre compañeros a una masacre de las Fuerzas Armadas contra militantes desarmados, indefensos, que iban huyendo de la cárcel. Eso es La Patria Fusilada de Paco Urondo, un libro impresionante. ¿Y que lo tenemos? Sí, está publicado por el Fondo. Rescatado. En la colección popular, así que no hay... Era un libro desaparecido. Absolutamente desaparecido, lo rescatamos a partir del interés que teníamos por Paco Urondo. Podemos ir a cualquier otra esquina del continente porque está produciéndose este tipo de literatura por todos lados. Y yo diría que podríamos ir a Santiago de Chile, donde en las narrativas posteriores hay cantidad de testimonialismo bueno, de gran calidad. Dorsman, por ejemplo, escribe sus memorias del golpe chileno, pero hay un libro particularmente interesante que en su día publicó Edición Cera, que es Un día de octubre en Santiago, donde Carmen Castillo cuenta la muerte del gran dirigente del MIR, el ala izquierda del movimiento allendista, por llamarlo de alguna manera, y la calidad otra vez de la narrativa testimonial es muy buena. Carmen es aprendida en esa operación de la calle Santa Fe, que por cierto, ella es documentalista y hace un documental que gana el premio Altazor, justamente, ¿qué fue la calle Santa Fe? Es una operación, de repente la DINA se da cuenta de que Miguel Enríquez, dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria, la resistencia armada contra Pinochet, está escondido en esa calle y empiezan a hacer un cerco para encontrarlo. Lo encuentran, Miguel muere en combate y Carmen es gravemente herida. Carmen está embarazada de su hijo y es torturada, pero la presión internacional, porque se conoce lo que sucede ahí, hace que Carmen la manden a Londres, donde viven sus padres. Ahí nace su hijo, que por las torturas que sufrió en ese centro de detención, muere meses más tarde. Y lo que hace Carmen es escribir a partir de testimonios con otros compañeros, su vivencia personal y lo que sucedió ese día en Santiago de Chile. Y es un día de octubre en Santiago, porque esto sucedió el 5 de octubre de 1974 en Santiago de Chile. ¿Cómo podemos perdernos una película como Missing de Costa Gabras? Por ejemplo. Donde Jack Lemmon interpreta el papel de un padre buscador, de alguien desaparecido en el estadio Nacional, donde están recluidos, donde matan a Víctor Jara, donde están recluidos. Y la película, yo la vi hace poco, sigue teniendo la misma intensidad que tuvo en su día. ¿Cómo se llama esta película? Missing. Perdido. Ahí la podemos. Esa película se hizo en México. Sí, filmada en México. Y era muy impresionante. El Estadio Azul era el Estadio Nacional, porque desde luego no se podía filmar. En ese momento estaba Pinochet todavía. Pero Costa Gabras volvería sobre el tema latinoamericano con una película fundamental, que es Estado de Sitio. Estado de Sitio cuenta la decisión de los Tupamaros en plena guerra contra el gobierno uruguayo, a una organización nacida en esta misma oleada latinoamericana, para ejecutar a un preso político que han capturado. Primero secuestran. Secuestran y luego se reúnen, discuten y deciden fusilarlo, que es Dan Mitrione,
El gran personero de la represión. Pues sí, es un personaje que supuestamente trabaja en una oficina de importancia cero del gobierno norteamericano, pero es el que vino a traer las técnicas de la tortura a la policía uruguaya, que se utiliza contra, primero se ensaya con homeless y luego se utiliza contra los ciudadanos armados, contra los tupamaros. Y la película cuenta en el eje central los secuestros y la decisión de ejecutar. Cómo se toma, la discusión interna, de si sí o si no. Que lo capta muy bien Costa Gabras, es decir, esa tensión que se da de los militantes, porque hay quien está a favor de la ejecución y quien está en contra. Y entonces porque un además era de un momento. argumentos. Sí, pero además de una manera muy cinematográfica. Sí. La decisión se toma en un autobús que recorre la ciudad de Montevideo, donde los dirigentes de cada columna traen el voto de sus... ¿Saben qué? No dejen de ver. No la cuentes, Paco, no la cuentes, no la cuentes. No la destripo. Hay que verla. Pero cuenta muy bien la clandestinidad también. Y eso es muy importante. Podemos irnos a otra esquina, en los 2 minutos que nos quedan de este bloque. Podemos irnos a hablar de Roque Dalton. Bueno, Roque Dalton, gran poeta salvadoreño, periodista también, estuvo en la formación de Prensa Latina junto a Rodolfo Walsh, junto a Massetti, se incorpora a la guerrilla en El Salvador y hace libros testimoniales muy importantes. Por ejemplo, Historias de Pulgarcito, que es una tremenda, tristísima, dramática, es un bisturí cortando, ves el amor y también ves la tremenda irritación y decepción, pero siempre con ese toque de vida cotidiana y de humorismo que tenía Roque, esas salidas que tenía. Roque se incorpora a la guerrilla y en una situación absolutamente sectaria, donde después estuvo la mano de la inteligencia estadounidense, deciden que él es porque estuvo detenido y lo tuvieron detenido, y dicen, en ese momento se convirtió en un agente de la CIA. Roque Dalton, uno de los más grandes poetas, dicen que es un agente de la CIA y la propia juzgan y lo fusilan. Bueno, y también la tenemos en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Con Taberna y otros lugares. Su gran libro de poesía. Con el que gana el premio Casa de las Américas, por cierto. Roque Dalton, yo creo que es otro de los personajes que no puedes, en esta oleada de la generación del testimonio, su libro Miguel Mármol, sobre las anteriores experiencias revolucionarias, es una biblia de cómo contar una biografía a partir de entrevistas narradas. El problema es la narrativa. En unos segundos volvemos. La revolución nicaragüense sandinista, el primer sandinismo, te genera algunos testimonios muy buenos, algunos notables por la calidad de la literatura con la que cuentan lo vivido, experiencia. Yo creo que de los más importantes, Cabezas, ¿no? Omar Cabezas. Omar Cabezas escribe, la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Es lo que él vivió en uno de los frentes, en el frente Carlos Fonseca Amador, uno de los 7 frentes militares que combatieron a Somoza, y cuenta sus experiencias ahí. Pero las cuenta de una manera, con un lenguaje. Gran poeta Coronel Urtecho, José Coronel Urtecho, dice que está escrito en nicaragüense, que son palabras cosas, palabras objetos, palabras sensaciones, palabras ideas, palabras actos. Y lo que hace es trasladar Omar Cabezas todo este lenguaje y estas vivencias de la guerrilla, de ese frente guerrillero, lo traslada al testimonio. Este libro gana el premio Testimonio de Casa de las Américas, es muy importante, un libro más de esa colección de testimonio de Casa de las Américas, que después se va a convertir en la narración de la historia de esos días. Pero Nicaragua también tiene 2 películas, no, una seguro. Se llama Bajo el Fuego.
y cuenta el contexto de una Nicaragua en 1979. Esta está dirigida por Roger Spotwood y seguramente muchos conocerán a estos grandes actores, que es Nick Nolte, Joanna Cassidy, Jane Hackman, donde nos van a contar una historia inspirada en hechos reales y trata justamente de los últimos días de la dictadura de Anastasio Somoza, seguidos, por supuesto, del triunfo de la revolución sandinista. Se trata de un periodista, un gran fotógrafo que va a hacer un reportaje a Nicaragua sobre la revolución en contra de Anastasio Somoza. No les cuento más porque de verdad tienen que verla. Todo esto que se va contando, que se va a ir relatando, nos lo van a ir contando con unos contrastes y con una inspiración para poder seguirla viendo y entendiendo cuál es este. Es una película sobre historial. Periodistas y las contradicciones entre contar la verdad o que te estén usando para algo. La Pero está ética. muy bien tramada, excelentes actuaciones y la reconstrucción es notablemente brillante. Y había que recordar que los periodistas dieron a conocer mucho de lo que el ejército de Somoza qué bueno que lo dices. generaba. De hecho, si ustedes recuerdan, la muerte, el asesinato, el ajusticiamiento de un periodista desata una oleada en todo el mundo. Nos vamos a toda velocidad a hablar de nuestro autor, hoy preso en Guatemala, el comandante César Montes. Un guerrillero legendario. Él comienza la primera guerrilla en Guatemala, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Después, él dirige esa guerrilla después de la muerte de Luis Turcios Lima, la guerrilla del movimiento 13 de noviembre, donde también está Marcos John Sosa. Y después hace una tercera guerrilla que es el Ejército Revolucionario del Pueblo y luego se incorpora a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, donde se reúnen todas y esa las es la de estas. parte guatemalteca, porque Pero Medio está en Vietnam combatiendo con París en 68, en París en Paco, 68, en la revuelta pasa de por los México. estudiantes. Después está en Cuba, donde va y conoce al Che, porque él estudió medicina en Cuba, y después va a combatir con los vietnamitas del lado del Vietcong y conoce a Ho Chi Minh. y luego con los salvadoreños y con los combatiendo nicaragüenses. a la contra. De las Ok, fuerzas el personaje tiene una biografía tan novelesca, pero podemos poner enfrente de ustedes, más allá de las rejas, su testimonio actual, vivo. Y podemos sumarnos a la demanda de que ya libérenlo. Le fraguaron el anterior gobierno guatemalteco, le fraguó un juicio con todas las tranzas 175 años de condena. Pero esperamos que ya muy y pronto tiene 79 años. la César. amnistía. Sí. Bueno, no podemos dejar afuera también las voces de los niños. Muchos testimonios que también hoy tenemos al frente son de personajes que vivieron este momento siendo niños y que hoy nos revelan a partir de esa mirada, recordando, reconstruyendo a partir de la mirada, de testimonios, de recuerdos retocados por todo el tiempo que ha pasado, nos dejan y nos reconstruyen aquí tenemos dos obras de las que quisiera recomendarles. Una es Raquel Robles, de Pequeños Combatientes. Trata justamente de estos dos niños en Argentina, que esto sucede en Argentina, que el relato lo inicia el monólogo de una niña que nos cuenta sobre la desaparición forzada de sus padres. Tratan de no olvidar y saben que un día sus padres van a regresar y que ellos van a hacer la revolución con todo esto que ellos aprendieron, con todo esto que ellos han soñado. Y pues el tiempo les va a ir dando este piso de realidad donde saben que los padres no van a regresar. Pero qué importante es ver este recuerdo porque los niños aquí hacen presencia de estos niños que también vivieron de alguna manera y fueron actores en este periodo. Y otro de los libros que también quisiéramos platicarles, este libro de Nona Fernández, Space Invaders, que también trata de la reconstrucción de una historia de una niña, Estrella González, a partir de cartas, de los recuerdos, de lo que se dice. Y resulta que esta niña es diferente a ellos. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta, el lector se va a ir dando cuenta que esta niña es hija de uno de los comandantes
que también trabajaron para la desaparición y la tortura de los miembros del Partido Comunista en este momento en Chile. Entonces, estas voces de los niños nos dan hoy testimonio a través de estos libros que hoy queremos también recomendarles y que, por supuesto, están en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Va. Fuimos muy rápido, recorrimos demasiados países, demasiado continente. Dejamos fuera a Scorza, el gran Manuel Scorza, testimonialista de la rebelión campesina. su trilogía campesina. Tetralogía. Cuatro, son cuatro, siempre se nos va el cuarto. Fundamental. Dejamos fuera películas testimoniantes, pero ¿cuál sería la idea básica? Sería, hay un pasado, ¿nos hacemos propietarios de él o lo condenamos al olvido? El pasado que tiene que ver con la América Latina revolucionaria de los años 60. No olvido. El mensaje es claro, ¿no? Hay todo este mundo. Hasta el próximo programa del Mitote Librero. Eso fue el Mitote Librero. Compártanlo.